son los audios que publicó el diario El País de Pablo Gallart, que era el CEO de Ribera Salud, que luego se apartó a partir del escándalo que provocó el hecho de escucharle, porque aquí hay un factor diferencial, y es el hecho de que le hemos escuchado a él, al responsable de la gestión de este hospital público, aunque sea de gestión privada, decir en su propia voz que había que desandar el camino y que por tanto había que incrementar las listas de espera en la medida en que esto aumentaba los beneficios de su compañía. Es que la gestión sanitaria de Ayuso mata más que ETA, y esto es así, y es radicalmente real. Y la otra cosa es que frente a este modelo lo que tendría que hacer el gobierno es derogar la 15/97, pero de verdad, porque la legislatura pasada ya intentó colarnos el Partido Socialista un texto que no derogaba la 15/97, y yo lo quiero ver, quiero que la deroguen, de verdad. No, porque cuando decimos, no, es que dentro de los mejores hospitales de España están los de la sanidad madrileña. Que da igual lo que ustedes digan, porque lo saben los pacientes de cáncer y lo saben los españoles de cualquier región que vienen a la Comunidad de Madrid aquí a ser atendidos en la sanidad pública de Madrid, porque es la mejor de España. Pero es el mejor en atención, en listas sanitarias, y que es un orgullo para el mundo. Claro, pero yo intuyo, y es algo que me voy a quedar para comprobar, cuáles son los factores que se analizan, ¿no? Porque probablemente sea alta calidad en las cirugías, sea a nivel de trasplantes a escala mundial. Aquí no interviene para nada la gestión del hospital, es decir, es la calidad de nuestros médicos, de nuestro personal sanitario, que es extraordinaria, quien está sacando esto, muchas veces, como nos decía Tania de SATSE, echándoselo sobre la espalda, ¿no? Claro, en el caso de Torrejón de Ardoz es que se le inyectaron decenas de millones de euros, porque era un hospital deficitario. Los últimos, este mismo verano, 33 millones de euros. Bueno, y cada año entonces, al Grupo Quirón, uno detrás de claro, otro. Entonces nos tendrán que explicar por qué se produce esta diferencia y por qué hay que inyectar a un hospital que está supuestamente mejor gobernado por una empresa decenas de millones de euros que estamos pagando todos de nuestros impuestos. Porque yo creo que esta es la clave, Maraña. Claro. Es decir, si vamos a fiscalizar al hospital por la gestión, pues hombre, 30 millones de euros solo en verano no es exactamente un éxito. Exactamente. José Miguel Repullos, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, es un experto en la gestión sanitaria. Señor Repullo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esto que estamos escuchando, estos audios del CEO de Ribera Salud, del señor Gallart, y luego la impresión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que esto es una rencilla entre directivos. ¿A usted, que sabe de la gestión sanitaria, le parece que esto sea una rencilla entre directivos? Bueno, puede haberla, pero qué duda cabe que el tipo de contrato implicaba un riesgo de que hubiera, digamos, una manipulación de la demanda y un racionamiento de la oferta, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de un tipo de contrato de capitación que en el fondo es una externalización del aseguramiento y también es una cesión de una responsabilidad que los poderes públicos nunca deberían de ceder. Esta mañana el diario El País entrevista a Isabel González. Ella fue gerente precisamente del Hospital de la Ribera en Alcira. Permítame que comparta con usted algún fragmento de la entrevista porque me parece que es muy clarificador. Esta gerente del hospital dice: en Alcira, que llegó a hacer el 37% de los partos del vecino departamento, el de la ciudad de Xàtiva, eso dio lugar a incentivos perversos. Y explica ella, como que un médico captaba pacientes de fuera del departamento, le daban un plus económico. El periodista Ignacio Zafra, del diario El País, le pregunta: ¿y esto cómo lo conseguían los médicos? Y ella explica: pues con amigos, conocidos, lo que fuera. Los médicos trabajaban como agentes comerciales. Había otro incentivo perverso, que también quitamos al llegar, dice ella, que era que premiaban a los médicos por dar altas precoces. ¿Qué pasaba? Sigue explicando. Que tenían unos indicadores muy malos de retorno de urgencias, es decir, pacientes que en realidad no estaban en condiciones de que les mandaran a casa y después del alta tenían que volver. Esto, señor Repullo, ¿ocurría solo en Alcira? ¿Ocurre solo en Torrejón? ¿Cuál es la dimensión de esto que describe aquí esta exgerente de Alcira? Bueno, evidentemente habría que responder con datos empíricos que no existen, obviamente, ¿no? Pero está claro que la estructura del contrato y la facilidad para deslizar incentivos a los profesionales pues crea un modelo, digamos, con muchas posibilidades de corromper la virtud profesional y la capacidad de responder con una ética, ¿no? Por lo tanto, bueno, la mejor manera de que no exista este riesgo es que no haya
no haya tentaciones, ¿no? Y aquí hay muchas y muy potentes, ¿no? Y por eso yo creo que ese modelo de gestión concesional a través de la colaboración público-privada es un modelo muy desaconsejable para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Hoy tenemos a Isabel Díaz Ayuso diciendo que esto es una campaña contra la sanidad madrileña. Bueno, a ver, no hay ninguna novedad en la estrategia de Díaz Ayuso, ¿no? Siempre son otros dos culpables. El fraude fiscal de su pareja es culpa del sanchismo, que al parecer le obligó a falsificar facturas. Los fallecidos en las residencias era culpa de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, que no tenía competencias al respecto, y ahora es una campaña de la izquierda. Como siempre, son campañas de humo para negar la evidencia y la realidad, y es una forma de verdad de tratar como idiotas a los ciudadanos, porque hay que hablarles con respeto y contar los hechos. Y los hechos son muy claros. En el corte que habéis metido de Gallard, del CEO de Ribera Salud, hay una frase que es clarísima, que es: hay muchísimas teclas que podemos tocar. Porque eso es la esencia de un grupo como Ribera Salud, como Quirón, donde hay fondos de inversión que quieren ganar dinero, pero no es que quieran tener beneficio como cualquier empresa privada, que es legítimo, es que su modelo de negocio es ganar muchísimo dinero. Y para eso hay muchas teclas que tocar. ¿Pero cuáles son las teclas? Seleccionar pacientes, reutilizar material, tener menos personal sanitario, pagarles peor. Es decir, cuestiones que todas ellas afectan a la salud de la gente. Y aquí lo hipócrita es rasgarse ahora las vestiduras y hacer como que no se enteran de que este es el modelo de negocio. La única forma de solucionarlo realmente es derogando la ley 1597 que abrió la sanidad pública al negocio privado, al lucro. El gobierno ha dicho que lo va a hacer. Yo quiero verlo y quiero ver la letra pequeña. Quiero ver si realmente se pone coto, se pone fin a todas esas vías por las que el dinero público termina en manos privadas de gente que viene, de verdad, a enriquecerse, a forrarse con nuestra salud. ¿A usted le sorprendió escuchar los audios del CEO de Ribera Salud? Sí, sorprende, ¿no? Esa es la diferencia entre saber que algo ocurre y tener una evidencia, como dirían, obscena, ¿no? Del comportamiento, digamos, fuera de todo tipo de lógica de un empresario, de un representante, pero es algo que empieza a ser curioso en esta era que algunos llaman el trumpoceno, ¿no? Pues nos encontramos con que las conductas perversas se exhiben. Y esto realmente es sorprendente, ¿no? Es decir, que no hay ningún decoro a la hora de jactarse de políticas que yo creo que son enormemente peligrosas. Y bueno, pues esperemos que esta constatación evidente de lo que es un poco la influencia en mandos intermedios, la influencia en profesionales, como decía antes, para racionar la oferta y manipular la demanda, pues tenga un castigo razonable para que no sea tan fácil seguirla haciendo en el futuro. Oiga, ¿somos muy rentables? ¿Somos un buen negocio los pacientes? Sí lo somos. Y lo somos por muchos niveles. Es decir, ahora está fuera de foco el debate de los monopolios farmacéuticos, que nos están haciendo pagar muchísimo más dinero de lo que vale lo que nos están ofreciendo. Por lo tanto, sí, y luego pues lo que llaman un poco la medicalización del malestar, ¿no? Hay muchísimas actividades comerciales que radican en torno al wellness, al bienestar, al sentirse bien, la juventud eterna, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un problema antropológico más que político, ¿no? José Miguel Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Le agradezco mucho su tiempo esta mañana. Un saludo. Hoy hemos oído a quien desmanteló, revirtió aquella privatización en Alcira. Y lo que dice es, hubo víctimas políticas. Cayó Montón, cayó Oltra. Ribera Salud dice es un grupo muy poderoso con posibilidad de que aquí haya víctimas políticas también. Esto es un interés intocable. Bueno, a ver, tienen mucho dinero
los fondos en la sanidad. Lo hemos visto con la vivienda en Cataluña, cómo atacaron a la que fue alcaldesa de Barcelona en los tribunales. Atacan obviamente por todos los frentes. Efectivamente, las declaraciones de las que hablas explicas la campaña que hicieron. No solo eso, que dejaron el hospital completamente vacío, que realmente se llevaron hasta la última carpeta, creo que ha declarado. Y obviamente eso incluye montar campañas, llevar a los tribunales, ir por la vía penal, atacar a todo el que puedan. Al mismo tiempo, untar con publicidad a los medios que les interesa que transmitan su ideología y sus opiniones, ¿no? Pero por supuesto que una de las estrategias de estos grupos es atacar en los tribunales o atacar políticamente en la medida que puedan a cualquiera que se oponga a su modelo. Desde luego, si el gobierno lleva adelante, si la ministra de Sanidad lleva adelante lo que ha prometido, que insisto, yo quiero verlo, ojalá harán todo lo posible para atacarla en los tribunales, en la vía administrativa, en todas las vías. Pero esto no es... yo siempre digo que estoy en contra de las previsiones en periodismo, de que intentar adivinar el futuro. Pero esto es fácil de adivinar, porque es ver cómo se han comportado siempre y de forma sistemática en los casos anteriores en los que han visto en riesgo su negocio. Entonces, esta profecía es fácil de hacer. ¿Y este modelo lo supervisa alguien? Es decir, que ocurran todas estas cosas, ¿está bajo supervisión o límite de alguien? En teoría sí, vamos a ser claros. Lo que ocurre es que la elaboración de los contratos, tiene una dificultad enorme. Un hospital es una organización tremendamente compleja y determinar todos los detalles de la relación contractual es prácticamente imposible. Si a eso le añadimos que el que debe vigilar, pues con frecuencia está muy próximo al vigilado, pues se produce una situación bastante peligrosa, es decir, donde hay gente que le ha llamado a esto las amistades peligrosas. Hay poca concurrencia de empresas, hay una relación muy próxima, hay puertas giratorias. No es un gran modelo para quizás funcionar en países idílicos donde hay un gran capital social y haya una gran ética pública y ética empresarial. Pero yo no diría que esto es muy aplicable a nuestro entorno. Contaba nuestra compañera Mariola Lourido las negociaciones para intentar impulsar un cambio de ley del que ayer hablaba Mónica García. ¿Aquí estaría la solución? ¿Le parece que este cambio hace falta y que será posible conseguirlo? Yo creo que la famosa Ley 15/97, pues sí es verdad que ha dado cobertura a esos procesos que han acabado siendo poco compatibles con una gobernanza virtuosa. Pero lo cierto es que la competencia de las comunidades autónomas para autogobernarse deja mucho espacio para que, una determinada comunidad autónoma, de acuerdo a su criterio y sus preferencias, pueda utilizar fórmulas muy parecidas. Esto es así, ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional avalando la capacidad de autoorganización. Por lo tanto, la forma en la cual habría que orientar la regulación global del Sistema Nacional de Salud quizás tendría que ver más con métodos de buen gobierno, rendición de cuentas, transparencia, posiblemente también prioridad de entidades sin ánimo de lucro y que no vuelva a unirse el componente hipotecario de las colaboraciones público-privadas con el componente de servicios. Bien, una serie de criterios técnicos que por lo menos harían un poquito más difícil la derivación de este modelo hacia, conductas. Y yo me gustaría recordar una frase que nos dijo en este mismo programa el viernes Rafael Bengoa, médico, una de las mayores eminencias en gestión de la sanidad pública. Dijo: no hay ninguna evidencia de que una sanidad pública gestionada por una empresa privada funcione mejor. Eso es un mito que nos han vendido. Ana. Bueno, yo creo que hay tres modelos: el de la sanidad pública, el de la sanidad pública gestionada de forma privada, que es el caso, o sea, no confundamos público y privado, y los hospitales privados, que, ojo, donde ganan dinero es cuanto más rápido diagnostican. Si tú diagnosticas muy rápido y haces un tratamiento, ahí está el modelo de negocio. A mí no me parece mal que una empresa gane dinero.
siempre que atienda correctamente y cumpla los contratos. ¿Pero por qué habría que privatizar? Es mi pregunta. No, si la es que no está gestión privatizado. o la dirección. ¿Por qué habría que entregar a una empresa la gestión de un hospital público? A una empresa privada. Digo. Bueno, esa es una decisión política. Y ocurre en la Comunidad de Madrid. Para que nos indique que eso funciona mejor. Si tú te miras los funciona mejor. Bengoa dice que no hay ninguna evidencia, que es un mito, que algunos se engordan, pero cuando uno dice, oiga, yo voy a entregar la dirección de un hospital público a una empresa privada, la pregunta es ¿por qué? Es una decisión política y ocurre en la Comunidad de Madrid como ocurre en Cataluña, que está gobernada por el Partido Socialista, que tiene una gestión privada importante también con el Grupo Quirón, por cierto. Y cuando tú eres usuario de la sanidad pública de Madrid, y yo lo soy, Cataluña tiene un modelo muy diferente. Y a ti te hacen una... Cataluña tiene un modelo de consorcio, claro, es distinto. Es distinto. Cuando tú eres usuario de la sanidad pública de Madrid, yo lo soy, y tienes que hacer una prueba de especialista, a ti te llaman por teléfono y te dicen, miren, el hospital que le corresponde por su zona tiene una prueba tal día, si quiere usted hacerla antes o después, tiene estas 4 opciones de hospitales públicos o de gestión privada, incluso privados. Es decir, que tú tienes como paciente la posibilidad de escoger. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, de este modelo? Si tú pagas al hospital de Torrejón una cuota por cada ciudadano adscrito a ese hospital, cuanto menos trabaje con cada ciudadano, más margen de ganancia tiene. A lo mejor lo que tienes que revisar es el modelo de inspección, es obvio, porque esto les ha pasado absolutamente desapercibido, pero a lo mejor lo que tienes que revisar es cómo retribuyo el servicio que esa empresa privada en mi hospital, que es público, les otorga a los ciudadanos que tiene bajo su responsabilidad. A lo mejor lo que tienes que revisar es eso para comprobar que se están haciendo las cosas bien, además del modelo de la forma de inspección. Yo entiendo, esta es una duda de este modelo. Yo entiendo que nunca se puede pagar a una empresa privada para que saque beneficio, ¿no? De un paciente. Tú la pagas por atender a unos ciudadanos. Es decir, claro, pero no la puedes pedir porque pierdas dinero. Claro. Porque no les falte material sanitario, por tener el mejor material sanitario al mejor precio. Pero entiendo que en ningún caso, desde ninguna administración, se le habrá pedido a una empresa privada que gestiona un hospital público que ahorre, ¿no? Es que a veces hay que hacerse la pregunta adecuada. O hay gobiernos que están pidiendo a empresas privadas, les dejo este hospital en sus manos, ahórrenme. Porque para ahorrar lo mejor es que lo gestione lo público. Que van en contra del interés general. Cada uno tendrá que retratarse. Porque desde mañana hasta el día 12 huelga de médicos y a partir del 27 huelga indefinida. Mónica García necesita que miremos hacia otro lado, si puede ser hacia la que será su adversaria las próximas semanas. El problema aquí es de los pacientes, no de Mónica García. Las denuncias de SATSE, claro, incluyen la falta de personal, cambios en los colores del triaje, es decir, que a uno le pasan de amarillo a verde y eso supone que está menos grave y que puede estar más tiempo sin que le vea un médico. Nadie lo investigó. A la empresa que llevaba el hospital no le pareció interesante investigarlo, las órdenes que estaban dando sus directivos. A la Comunidad de Madrid tampoco le pareció interesante comprobar si se estaba produciendo esto en el hospital de Torrejón de Ardoz. Porque aquí, claro, no se abrió una investigación, SATSE nos dijo, no se hizo nada. Ahora tenemos, a raíz de las informaciones de Pablo Linde y con todas las informaciones que estamos conociendo, Joaquín, una denuncia que nos ha detallado Mateo Balín, 5 delitos. ¿Qué recorrido judicial puede tener esta denuncia? Hay que tener en cuenta un dato que a veces se olvida, porque a veces mucha gente me pregunta, claro, pero si esto es irregular, si esto es ilegal, es delito. Pues no necesariamente lo ilegal es delito. Hay muchas ilegalidades que tienen otro tipo de respuesta jurídica o que incluso no la tienen necesariamente. En estos supuestos, para que haya delitos, deben ocasionarse perjuicios concretos. Tenemos una referencia que es muy importante, porque claro, yo oigo hablar de rencillas o desavenencias, claro, es que es comprensible. Si se marcan directrices, hipotéticamente, para conseguir muchísimos más beneficios económicos a costa de la salud y de los derechos de los pacientes, es comprensible que pueda haber profesionales del ámbito sanitario, como en este caso, que mantengan desavenencias. Es lógico si lo que se busca es la protección de la salud. Por eso
cuando se ha indicado que estos profesionales, estos directivos que han sido despedidos o cesados, han informado sobre los perjuicios concretos que podían ocasionarse para la salud de las personas, a partir de ahí, si hay pacientes que han visto agravada su salud o incluso que han podido fallecer a consecuencia de estas medidas, en estos casos concretos sí que podrían concurrir delitos, y en el caso de los despidos, en función del contexto del que se hayan realizado, si ha sido de manera coactiva o se ha ejercido una presión antijurídica, también podían haberse provocado infracciones penales, aunque tenemos poca información, realmente no sabemos todo lo que ha podido ocurrir, tampoco sabemos los perjuicios concretos que pudieran haberse ocasionado, y será la Fiscalía la que valore con esas denuncias si abre diligencias y, en su caso, si presenta denuncia o querella por todos estos hechos. Este conflicto que cuenta Ana entre la Generalitat y Ribera Salud, efectivamente, con el Pacto del Botani, cuando llegó Ximo Puig al poder, 2015-2023, se ocurrió un asunto fundamental en la justicia que puede ser un buen espejo de lo que estamos viendo en Madrid, ¿no? Ribera Salud, o sea, la Generalitat, digamos que asumió la reversión a la gestión pública de lo que era la gestión privada, por una parte. Ribera Salud, a través de un recurso administrativo, se fue a la justicia, diciendo que ellos querían seguir prorrogando la gestión, y pidió por liquidaciones de trasvase de pacientes 350 millones de euros a la Generalitat, pues en 8 procedimientos judiciales diferentes, 350 millones, cada hospital, lo que acaba de decir Ana de Torrevieja, muchos más, Elche, Denia, Alcira, o sea, hay muchos más en Valencia que iban pidiendo liquidaciones porque ellos pensaban que tenían que recibir más dinero. Bien, el Tribunal Superior de Justicia resolvió en favor de la Generalitat, dijo que la reversión estaba bien hecha, que la prórroga se acabó, que no había una prórroga automática, y Ribera Salud se fue al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo le dio la razón a la Generalitat valenciana. O sea, han llegado hasta el final en la justicia para seguir sosteniendo su modelo en Valencia, cosa que al final solo queda un hospital, que es el de Vinalopó, el de Elche, con gestión de Ribera Salud, y el resto revertió de nuevo a la gestión pública, que es como sigue actualmente. Y esto es lo que estamos viendo ahora, Silvia, en Madrid desde el punto de vista, digo, de la gestión, porque Pablo Gallar, y es un dato interesante, que es el CEO de Ribera Salud, era el director financiero de Ribera Salud hasta hace pocos meses. O sea, digamos, el nombramiento de él como CEO de Ribera Salud tenía un efecto evidentemente económico, ¿no? Marta. Bueno, es que ahora estamos un poco volviendo a la escena de Casablanca, en la que entra el capitán de policía en el casino al que va todos los viernes y dice: ¡oh, hay que cerrarlo porque he descubierto que aquí se juega! Bueno, pues sí, las empresas hacen negocio, claro, nos acabamos de dar cuenta. Y es lícito, hacen negocio, lícito, legal y demás. Bueno, vale, será legal, pero a mí me parece que lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo sonando, como decía antes. Solo Madrid. Estamos hablando, por ejemplo, del hospital de Torrejón, y se nos ha olvidado un episodio realmente espeluznante, que son esos catéteres que se usan 10 veces cuando solo se pueden usar una vez. Hay una orden que ha descubierto nuestro compañero Pablo Linde para que sea así. Se está reciclando material que no se puede reciclar, se está jugando con la salud de los madrileños. Entonces, además tenemos otro escándalo donde no hace ni 15 días, en el hospital de Collado Villalba, que está gestionado por Quirón, en el que hay unas máquinas de resonancia magnética que están trabajando 24 horas al día. A ti te puede tocar hacerte una resonancia a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que alguien dirá, qué bien, qué eficiencia, ¿no? Vale, pero es que la cuestión es que esto lo hemos descubierto porque la gente que tiene el hospital de Collado Villalba como el hospital de referencia, porque es el que tiene cerca, tiene listas de esperas de 6 meses, de un año, porque resulta que el hospital atiende más a los de fuera. ¿Por qué? Porque por cada paciente externo que hace una resonancia de estas, el hospital cobra 130 euros extra, y si es con contraste, son 199 euros. Y resulta que los datos sobre cuántos de esos externos han tenido los hospitales de Madrid, que ganan todo este dinerito con este juego, no han publicado los datos este año. El Ser Más este año ha decidido que este dato no lo publica, que ya no sé cuándo nos lo van a contar. Entonces, de verdad que la información que tenemos en Madrid es llamativa, voy a decir, da para una auditoría externa, insisto, que es lo que pidió el señor Feijóo acertadamente. Yo creo que la Comunidad de Madrid merece que se haga esta auditoría sobre nuestra sanidad. Me parece que es lo mínimo, dados los casos reiterativos que estamos viendo que surgen encima de la mesa. Y luego quiero aprovechar para pedir una reflexión social, ya me atrevo, a pensar un poco sobre qué estamos haciendo los que tenemos o no seguro privado.
porque es un trasvase de los fondos, de los recursos en sanidad de un lado al otro. Y yo quiero recordar algo fundamental. Es un ahorro a la sanidad pública brutal. No, de ahorro los nada. 12 millones de personas que tienen un seguro privado no están gastando en la pública. No estoy nada de acuerdo porque además y están pagando impuestos no sé si esos 12 millones, por la pública. No sé si esos 12 millones están reflexionando suficientemente sobre qué pasa cuando tienes una enfermedad grave en la sanidad privada de este país. Cuando tú tienes una enfermedad grave en la sanidad privada de este país, te dan una patada y te lanzan a la pública. Pero qué barbaridad. No es una barbaridad, es un hecho. Y te digo más, si tú vas a pedir un seguro privado y tienes una cardiopatía, por ejemplo, esto lo sé en primera persona, cuando tú tienes una cardiopatía, por ejemplo, no te hacen el seguro. Y si manejas información y consigues llegar a algún sitio, van y te explican que es que no la tienes porque la sanidad privada de este país no se puede permitir gastar mucho dinero en pacientes y solo tienen gente que no esté enferma. Esto dicho por un dirigente de una gran sanitaria de este sanidad país. Privada, si es que eso es algo voluntario. Por eso pido una reflexión social. ¿Por qué por eso vamos la a pido. tener que pagar un seguro privado si ya pagamos impuestos? Porque no hay primaria en la pública, porque no se sacan plazas porque no hay primaria en la pública, porque no se sacan plazas de MIR suficiente, entre otras cosas. Entonces, habrá que hacer para que la haya. Primero, ¿por qué tenemos que pagar un seguro privado si pagamos impuestos? Y si hace falta pagar más impuestos, pues habrá que pagarlos, ¿no? ¿O tenemos que pagar un seguro privado para ayudar a la pública? Igual hay que revisar un poquitito el sistema.